La Guerra Civil Española, 1936-39, como prácticamente todas las guerras civiles, supuso para tantas cosas un punto de no retorno, una interrupción importante, muy importante en lo que se refiere a todo y a la ciencia en particular. Al final de la guerra ellos huyeron a Francia. Era imposible que él pudiera volver a España. Pero siempre añoraba España, adoraba su país. Cuando empezó el exilio, pone en sus memorias que pensaba que la penuria iba a tardar solo 15 días, pero lamentablemente duró el resto de su vida. Lo que a mí más me parece que ejemplifica mejor ese cambio tan drástico que supuso la guerra y el cambio importante que supone entre la JAE y el CSIC es que el auditorio y biblioteca que habían construido Arniches y Domínguez para la residencia de estudiantes se convierte, después de la guerra, en Iglesia del Espíritu Santo. Eso es una imagen que yo creo que muestra muy bien el cambio que se produce entre el antes y el después. La dictadura, la guerra civil, por supuesto, hicieron que la institución, el CSIC, y la ciencia española se cerrasen al mundo, ¿no? España se convirtió en un país de autarquía. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Pues consolidar este proceso de apertura al mundo, de apertura a la ciudadanía. Y este era el espíritu de la JAE, de la Junta de Ampliación de Estudios, de apertura intelectual, de apertura científica, de que España se abriese al mundo. La Edad de Plata es un concepto o un término que hace referencia a un proceso modernizador en cuanto a la ciencia y la cultura que hubo en el primer tercio del siglo XX. En particular en la ciencia experimenta un desarrollo que no había conocido en realidad en la historia. Es un momento en que florecen las publicaciones científicas, las publicaciones culturales, las revistas, las editoriales. La principal institución que ejemplifica muy bien lo que fue la Edad de Plata es la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Fue absolutamente fundamental para lo que podíamos decir, no sé si el renacimiento o simplemente el nacimiento de las ciencias físico-químicas y biomédicas en España a un nivel internacional. La Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas fue un organismo del Estado que creó el Ministerio de Instrucción Pública en el año 1907 en España. Lo crea para potenciar la ciencia y la educación. Tiene 3 herramientas claves o 3 líneas de investigación claves por las que canalizar su proyecto innovador, ¿no? Uno son las becas o pensiones, como las llamaban ellos, que son becas para formarse, pensiones para formarse en el extranjero. Un instrumento que tienen es la creación de centros de investigación. El Laboratorio de Investigaciones Físicas, dirigido por Blas Cabrera, en el que también trabajó el químico Enrique Moles, que fue una novedad en lo que se refiere a aportar a la ciencia internacional en la física y la química. El Laboratorio Seminario Matemático, encabezado por Julio Rey Pastor, las ciencias biomédicas. El Instituto de Ramón y Cajal se asoció a la Junta para Ampliación de Estudios. La tercera línea básica por la que proyecta la JAE sus objetivos es a través de la creación de centros de innovación educativa, podríamos llamar. Y ahí estaría la residencia de estudiantes, que se crea en el año 10, la residencia de señoritas, que se crea 5 años después, y el Instituto Escuela, que se crea en 1918. En 1910 se dicta una norma que se permite en igualdad de condiciones acceder a las mujeres a la universidad. El 8 de marzo, por eso celebramos el 8 de marzo, ¿no? Como lo celebramos. A partir de entonces fueron muchas las mujeres que se incorporaron de familias que podían permitirse esto, ¿no?
Hay un estudio pionero que es el de Carmen Magallón sobre las mujeres del Instituto Nacional de Física y Química, y ella comenta que a partir del año 10 son muchas las mujeres que se incorporan sobre todo a las carreras de física y química, en contra de lo que pudiera parecer, ¿no?, que todas las mujeres fueran a las carreras de humanidades, ¿no? Ellas se habían formado con las becas también muchas veces de la JAE, de la Junta para Ampliación de Estudios. Muchas de ellas habían pasado por el laboratorio Foster, que era el laboratorio que había en la residencia de señoritas. Las mujeres estaban en todas partes, las mujeres las encontramos en los archivos, trabajaban en las fábricas, trabajaban en los laboratorios. Cuando pensamos en el papel de las mujeres en la ciencia anterior a la Guerra Civil, en el Instituto Nacional de Física y Química, y en particular en el grupo de Miguel Catalán, hubo algunas mujeres, una de ellas Dorotea Barnés. Barnés no fue un apellido bienvenido en la España del general Franco, porque fue también un político de la República. Muy diferente al caso de otra científica, Pilar de la Cierva. Ella era la jefa de un laboratorio de construcción de vidrio óptico. Consiguió continuar su carrera académica. Ella era una mujer soltera, esto también le favoreció en parte porque a finales de los 40 también hay una normativa que hace que tengan que pedir excedencias forzosas las mujeres que se casan, entonces que tengan que salir de sus trabajos, no pueden continuar con sus trabajos. El inicio de la Guerra Civil lo que supuso fue una interrupción bestial de todo ese proceso modernizador que había puesto en marcha la JAE. Se interrumpieron, por supuesto, las becas y las pensiones, se interrumpieron las líneas de investigación pioneras que se habían puesto en marcha, se interrumpió la conexión con el extranjero. Como prácticamente todas las guerras civiles, que en realidad deberían llamarse guerras inciviles, supuso un punto de no retorno, una interrupción importante, muy importante en lo que se refiere a todo y a la ciencia en particular. Bueno, en primer lugar, la Junta para Ampliación de Estudios que he mencionado, que fue fundamental, pues fue una de las primeras instituciones que el nuevo régimen, el del general Franco, abolió por decreto incluso antes de que terminase la Guerra Civil. Fue luego sustituido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se apropió, le fueron cedidos todos los bienes de laboratorios, centros de la antigua Junta para Ampliación de Estudios. Lo que a mí más me parece que ejemplifica mejor ese cambio tan drástico que supuso la guerra y el cambio importante que supone entre la JAE y el CSIC es que el auditorio y biblioteca que habían construido Arniches y Domínguez para la residencia de estudiantes, un preciosísimo edificio racionalista, se convierte después de la guerra en Iglesia del Espíritu Santo. La residencia de estudiantes se convirtió en hospital de sangre. El Instituto Nacional de Física y Química, que era el heredero del Laboratorio de Investigaciones Físicas que había fundado Blas Cabrera a comienzos de siglo, también en el año 10, se convierte en un lugar donde producir pólvora para la guerra, ¿no? Hay no solamente un corte conceptual en cuanto a significado de lo que la JAE había puesto en marcha, sino también un corte simbólico en lo que la dedicación de sus edificios, y eso también es importante. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Todas las líneas de investigación que se habían comenzado antes de la guerra desaparecieron. Los datos que tenemos son muy demoledores. Estamos hablando de la España a partir de 1939, una España aislada en la que la ideología es la autarquía, una ideología que es inspirada por la necesidad. El inicio de la dictadura en el área científica afecta sobre todo porque todas las cabezas pensantes, supuestamente pensantes de ese primer franquismo, pues consideraban que la ciencia tenía una conexión directa con el nacionalcatolicismo y aparte que consideraban que todo lo que se había hecho antes era anatema, iban contra todo eso. O sea, todos los textos fundacionales del CSIC
todos van contra lo que había hecho la JAE. Y la ciencia que se empezó a hacer entonces en el CSIC pues tenía que ver mucho con una ciencia muy nacional, muy nacionalista, para cumplir con toda esa narrativa de la autarquía. El generalísimo Franco visita las nuevas instalaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Luego también orientada a la religión, nada que ver con lo que se había hecho antes. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas surgió por la fuerza de las armas. Estuvo muy impregnado de la ideología nacional católica. De hecho, pues se crearon institutos dedicados a temas religiosos. En la Junta para la Ampliación de Estudios nunca los hubo, y en un Consejo Superior de Investigaciones Científicas es complicado pensar que es un lugar apropiado para eso. Por otro lado, claro, muchas de las personas vinculadas al CSIC habían tenido que salir al exilio. Otras muchas fueron depuradas, los procesos de depuración fueron bestiales. Tuvieron que reconvertir un poco su plan de vida, ¿no? Y su trayectoria académica. Pues una sensación de profunda emoción, porque yo había salido de España el año 36, volví el año 50, o sea, un periodo de 14 años, la emoción de ver mi tierra de nuevo, la tierra tan hermosa y bella como yo la recordaba. Y un entonces joven llamado Severo Ochoa, que como es bien sabido, pues desarrollaría una muy distinguida carrera en Estados Unidos que le llevó a alcanzar el premio Nobel. Hubo otros que se quedaron, pero que sufrieron otro tipo de marginación. No necesitaban salir de su país para sentirse aislados, ¿no? Eso es lo que es el exilio interior. La institución dominante en lo que se refiere a la investigación científica fue el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al que cabe adjudicarle algunos logros, aunque estaba, por así decirlo, contaminado. Tenía en su seno institutos que no correspondían a la ciencia, un fruto de la ideología de los vencedores de la guerra. Tardó tiempo en recuperarse. Hay que esperar más bien los años 60 y 70 para que el CSIC empiece a cobrar vida como entidad investigadora de nuevo. Todo lo que pasó durante la dictadura, la anterior guerra civil, de pérdida del talento en España, pérdida irrecuperable, yo creo, de mujeres científicas, pérdida que muchas veces ponemos el énfasis solamente en los científicos que ya eran senior en ese momento, pero perdimos muchísimo personal en formación, muchísimos jóvenes que hubieran hecho de la ciencia española una ciencia mucho más vital y vibrante. Las ciencias de la naturaleza en España sufrieron porque algunos de sus líderes, su prestigio, sus relaciones, su consejo, pues habrían sido importantes. Emilio Herrera Linares fue un gran científico. Diseñó y construyó el primer traje espacial y la primera escafandra en el mundo. Para mí, personalmente, Emilio Herrera Linares fue sobre todo un ser humano íntegro y solidario. Fue un gran científico, un aviador, ingeniero militar y un inventor español. Pretendía que España se convirtiera en un punto de referencia de la ciencia en el ámbito aeronáutico. Sus memorias son apasionantes. Habla primero sus actividades en los globos aerostáticos, luego pues, en la nueva ciencia y técnica de la aeronáutica. En 1935 diseñó y construyó el primer traje espacial y la primera escafandra que se probó y ensayó en el mundo. El traje estaba compuesto por otros 3 trajes, o sea, en su totalidad había uno de lana, otro de caucho y otro de alambres de acero. Y por encima venía una capa. Le pilla el comienzo de la Guerra Civil en la Universidad Internacional de Verano de Santander. Cuando estalló la guerra, Emilio pretendía
poner a prueba su sueño, que era ascender a la estratosfera con un globo libre, pilotado por él mismo, con una barquilla abierta, para subir hasta 25.000 metros. Lo intentó todo hasta el último minuto para hacer la ascensión. Dice que acudió al ministro del Aire y le dijo: todo el material está preparado, podemos hacer la ascensión ahora mismo, pero no le autorizaron. Lamentablemente, con la guerra desapareció su traje y la escafandra. El globo lo cortaron en trocitos para hacer el impermeable de los soldados, y la escafandra, según sus memorias, cayó en manos de los franquistas y desapareció. Afortunadamente, gracias a la familia de aviadores republicanos, hoy en día hemos conservado la capa de tisú de plata. Emilio Herrera tenía todas las características para haber progresado en el nuevo régimen, pero era un hombre de palabra y de honor. Y él había sido leal, jurado a la República, y marchó, y además ocupó puestos importantes en la Segunda República en el exilio. Él se quedó en París, marcado por una profunda tristeza, ¿no? Debido a la muerte de su hijo, por la pobreza y el aislamiento. Aún así, él consiguió tener una actividad muy intensa, tanto en el ámbito político como científico. Se destaca el artículo sobre la bomba de uranio, se titula «La bomba de uranio terminará la guerra». Era una pregunta que tuvo gran repercusión. Lamentablemente vino el mayor sufrimiento de su vida, la pérdida de su hijo, Emilio, su segundo hijo de 20 años, en una misión como piloto. El régimen franquista no le permitió recuperar el cuerpo porque la familia tenía que reconocer que había muerto luchando contra la República, y mi bisabuelo se negó. Sodón de Buen fue un científico aragonés, catedrático de Ciencias Naturales durante 45 años, y él fue la primera persona que presentó la teoría de Darwin en España. Fue catedrático de Ciencias Naturales durante 45 años. No había visto el mar en su vida, era de secano. Sodón de Buen fue uno de los pioneros en la oceanografía en España. Él había estudiado con becas, porque él no era de una familia pudiente. Con 20 y pocos años, al acabar la carrera, se fue a hacer un viaje por el norte de Europa y por el mar Mediterráneo. Era un barco militar que quería tener naturalistas allí para que fueran explicando cosas y cogiendo datos. Él se apuntó enseguida. Él dice que le condicionó toda su vida siguiente. Un darwinista convencido. La introducción de la teoría de la evolución de Darwin en España es algo que se convierte en un choque de ideologías. A Sodón de Buen se le retiraron libros elementales de biología porque decían cosas inspirados en esta visión. Él modificó toda la enseñanza. En vez de sentar a los alumnos en aulas y soltarles el rollo, pues les creó unos laboratorios, los llevaba a la montaña y al mar a ver todo para que aprendieran viendo. Se le conocía como una persona pues, rebelde, valiente, opuesta, no al régimen, sino a las doctrinas de la Iglesia. Y él creía que en España la pobreza estaba muy influenciada por la ignorancia. Él creía que si se enseñaba a la gente, si se les daba cultura, se les hablaba de ciencia, la gente sabría cómo manejarse en la vida. Cuando estalló la guerra, él pensó que se podía ir a Mallorca, que aquello estaría más tranquilo, y se fueron allí. Estando en el laboratorio, en Mallorca se sublevaron con Franco. Y bueno, pues entraron en el laboratorio, le cogieron y metieron en la cárcel. Le pusieron en la enfermería y en la enfermería, los médicos de la enfermería habían sido alumnos suyos, muchos.
Al principio de la guerra, fusilaron a su hijo Sadik, que era un médico muy conocido que había casi erradicado el paludismo en España, montando sanatorios en Extremadura, trayendo unos peces de Estados Unidos que se comían a los mosquitos, enseñando a muchos otros médicos. Llegó a México, vivió esos últimos años en México deprimido. En aquella época era imposible que él pudiera volver a España. Herrera y Odón de Buen son dos personajes que de diferentes maneras también hablan de algunos de los males, no voy a decir de la ciencia en España, sino de la convivencia informada, sensible al conocimiento de España. La democracia encuentra que el sistema de ciencia en España era raquítico, como también lo eran otros sistemas, ¿no? El sistema sanitario o el sistema educativo. Entonces tiene que reconstruirlo. La ley de ciencia que se aprueba en el año 86 trata de poner un poco de orden en el sistema y sobre todo sentar una estructura básica. Es muy importante esa ley de la ciencia, que entre otros aspectos tenía el fin no solo de mejorar la organización de la ciencia y la técnica también en España, sino también, en lugar de lo que se venía a decir café para todos, establecer programas de investigación prioritarios que tuvieran en cuenta las necesidades del país, las necesidades y posibilidades, y también pues cómo iba el mundo, digamos, en lo que se refiere al desarrollo científico. Gracias a esa ley pues se incrementa la inversión en ciencia, crece la masa crítica también de investigadores en nuestro país. Se crea el Plan Nacional de Investigación, esto es absolutamente relevante porque es a través del cual se financia en buena medida la ciencia y los proyectos de investigación. Se crean también mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, entre las comunidades autónomas y el Estado central, y entre los distintos ministerios. Se crea el Instituto de Salud Carlos III, se cambia de nombre lo que ahora conocemos como el CIEMAT, se trata de dar cierta autonomía a organismos como el CSIC, ¿no? Había que democratizar la formación a la que muy poca gente tenía acceso en ese momento, igual que el propio sistema educativo, el impulso que dio la democracia, la restauración democrática al sistema educativo. La expansión universitaria fue absolutamente clave. La ciencia, hay que recordar, es también una carrera por ser los primeros, porque la ciencia y su hermana, la tecnología, da poder económico, poder político, poder militar. El talento está. Y los objetivos que tenemos tienen que ser los objetivos que tiene la ciencia de los países más desarrollados del mundo, que es donde debemos situarnos y con quien debemos compararnos y podemos compararnos. Y ahora estamos disfrutando del mejor momento de la historia de la ciencia en nuestro país. Estamos en un momento de atracción del talento, no solamente de retorno del talento español que estaba fuera, sino también de atracción del talento internacional. Y eso quiere decir que tenemos buena ciencia, buenas infraestructuras, buenos grupos de investigación que resultan atractivos para gente de fuera. Todos debemos entender que la ciencia es universal. La ciencia no es de un país o de otro país, de un colectivo, de otro colectivo, etc. La ciencia es universal. La ciencia quiere estar ahí para acompañar a los ciudadanos todos los días de su vida en resolver todos los problemas que tiene el país y que tiene el planeta. Aparte, insisto, de la democracia, la justicia social, de la protección de la educación, de aquellos que están más desprotegidos, no hay ningún instrumento que la mente humana haya creado que nos puede ofrecer más posibilidades que la ciencia y la tecnología.